En una mañana típica de primavera, el café de la esquina bullía con la energía de sus habituales clientes matutinos. En el corazón de este pequeño universo de aromas a café recién molido y sonidos de conversaciones animadas, se encontraba Evelyn. Con su mandil manchado por el constante uso y una sonrisa que fácilmente disimulaba el peso de sus incertidumbres, ella se movía con gracia entre las mesas, sirviendo a los clientes con una eficiencia que solo los años de práctica podrían proporcionar. Sin embargo, detrás de ese rostro amigable y acogedor, se escondía una historia no contada, un misterio que Evelyn llevaba tan cerca como el colgante que siempre pendía de su cuello. Esa pequeña llave de plata, desgastada por el tiempo pero aún resplandeciente, era más que una simple joya, era el único vínculo que Evelyn tenía con su enigmático pasado. Durante los raros momentos de pausa, cuando el flujo de clientes daba paso a breves instantes de tranquilidad, Evelyn a menudo se encontraba acariciando el colgante, perdida en sus pensamientos. Ella había sido encontrada aún siendo una niña, abandonada al borde de una carretera desierta, en una noche tormentosa que parecía querer devorar el mundo con su furia. No había ninguna familia buscándola, ningún rastro de donde podría haber venido, solo el recuerdo de luces oscurecidas por la lluvia torrencial y el sonido distante de truenos. La historia de cómo fue encontrada le fue contada repetidamente por los cuidadores del orfanato donde creció, un relato que se convirtió en parte de ella tanto como su propio reflejo. Pero, a pesar de haberse convertido en una mujer independiente y capaz, la falta de una historia de origen propia creaba un vacío que ni el tiempo ni el amor encontrado en amistades pasajeras podían llenar por completo. Evelyn sabía que las posibilidades de desentrañar el misterio de su familia eran escasas. Sin embargo, la esperanza es una llama difícil de extinguir, y ese colgante, esa llave plateada, tal vez fuera la pieza que faltaba para abrir las puertas de su pasado. Mientras servía otro café y compartía sonrisas con los clientes, ella se permitía soñar que, tal vez algún día, las respuestas que tanto buscaba finalmente la encontrarían. En un contraste nítido con la efervescencia matinal del café, Alfred Morrison entraba en el establecimiento con una calma que parecía ralentizar el tiempo a su alrededor. Director de una empresa local de renombre, su reputación como líder justo y compasivo lo precedía, atrayendo tanto admiración como respeto de quienes conocían su trayectoria profesional. Para Alfred, el pequeño café representaba un refugio de la constante presión del mundo corporativo, un lugar donde podía permitirse simples placeres, como el sabor de un café bien preparado o la lectura relajada de los titulares del día. En ese mismo ambiente, aunque bajo una aura completamente diferente, estaba presente George Brown, el vicepresidente de la empresa. Su postura rígida y semblante frecuentemente cargado de insatisfacción lo convertían en una figura menos apreciada entre los habituales del café. George, conocido por su naturaleza autoritaria y falta de paciencia, veía el mundo principalmente a través de las lentes de la eficiencia y el resultado, dejando poco espacio para la cordialidad en sus interacciones. En una mañana particularmente agitada, mientras Alfred disfrutaba de su café sumergido en la tranquilidad de su lectura, George entraba al café con la prisa que lo caracterizaba. El contraste entre los dos no podía ser más evidente. Mientras Alfred saludaba con amabilidad a Evelyn, George apenas levantaba la mirada del reloj, marcando su presencia con un gesto impaciente de atención. «Que tengas un excelente día, Evelyn», saludó Alfred con una sonrisa cálida, entregándole una amabilidad que parecía recargar las energías de la joven camarera. «Gracias, señor Morrison». «Igualmente para usted», respondió Evelyn, devolviendo la sonrisa. Su interacción con Alfred siempre le traía un rayo de optimismo. Por otro lado, la llegada de George al mostrador se caracterizaba por una demanda rápida y seca: «Un café». «Rápido, por favor». La diferencia en el trato hacia Evelyn era solo un reflejo más amplio de las divergencias entre Alfred y George, tanto en el trabajo como en su visión del mundo. Mientras Alfred creía en la importancia de valorar a las personas y cultivar un ambiente laboral positivo, George se mantenía firme en la creencia de que la disciplina y el control eran los pilares del éxito. Este día en el café no era simplemente un encuentro casual, era un microcosmos de las dinámicas que se desarrollaban en la empresa y en la vida de todos los involucrados. Alfred, siempre observador, no dejaba de notar la tensión que la presencia de George provocaba, incluso en un lugar tan acogedor como el café. Era un recordatorio sutil de las responsabilidades que llevaba consigo, no solo como líder de una empresa, sino también como guardián de valores humanos fundamentales, incluso fuera del entorno corporativo. En una mañana que prometía ser como cualquier otra en el café, la agitación era palpable. El reloj apenas marcaba las 9 de la mañana, pero el establecimiento ya estaba a pleno rendimiento,
con Evelyn deslizándose entre las mesas con la agilidad y precisión de siempre, equilibrando bandejas llenas de pedidos. Sin embargo, la atmósfera vibrante estaba a punto de ser sacudida por un incidente inesperado. George Brown, conocido por su impaciencia habitual, se encontraba hoy particularmente tenso. Sentado rígidamente, sus ojos recorrían constantemente el ambiente, como si estuviera midiendo cada segundo perdido. Evelyn, consciente de la reputación de George, hacía todo lo posible para atenderlo con eficiencia, pero el destino tenía otros planes. Al acercarse para servirle el café a George, un empujón accidental de un cliente distraído que se levantaba de su silla desató una secuencia desafortunada de eventos. La bandeja en sus manos se tambaleó peligrosamente y, antes de que pudiera evitarlo, el contenido de la taza de café caliente se derramó, manchando la camisa impecablemente planchada de George. La reacción fue inmediata. George se levantó de un impulso, su rostro retorcido no por el dolor del calor, sino por la indignación y la furia. «Incompetente. ¿No sabes hacer tu trabajo correctamente?». Su voz, cargada de desdén, cortaba el aire, atrayendo miradas de todos los rincones del café. Evelyn, tomada por el pánico y la vergüenza, apenas podía articular sus disculpas. «Lo siento mucho, señor Brown, no quise, fue un accidente», balbuceó ella, su voz casi un susurro frente a la tormenta de reproches de George. La escena transformó el ambiente del café, antes lleno de conversaciones animadas y el aroma tentador del café, en un escenario de tensión. Los clientes observaban, algunos con expresiones de simpatía hacia Evelyn, otros con incomodidad por la explosión desproporcionada de George. George, aún hirviendo de rabia, seguía humillándola, ignorando cualquier intento de Evelyn o de otros clientes de calmar la situación. Su falta de empatía y comprensión convertía un simple accidente en un conflicto mayor, evidenciando no solo su impaciencia, sino una profunda desconexión con la humanidad y la compasión que tan frecuentemente definen los momentos más simples de la vida. Evelyn, sintiendo el peso de cada palabra como un golpe, luchaba por mantener la compostura. En su corazón, sabía que había hecho todo lo posible para evitar el incidente, pero ahora enfrentaba la dura realidad de que, a veces, el esfuerzo no es suficiente para calmar ciertos espíritus. El incidente en el café, lejos de ser un simple error, se convertía en un momento definitorio, tanto para ella como para quienes presenciaban la escena, revelando mucho más sobre el carácter de George que sobre cualquier supuesta falla de Evelyn. Como si fuera guiado por un instinto de protección, Alfred Morrison eligió exactamente ese momento tumultuado para entrar al café. La escena que se desarrollaba frente a sus ojos era inquietante. George Brown, de pie, dominaba el ambiente con su voz elevada y gestos bruscos, dirigiendo una avalancha de críticas injustas a Evelyn, que, visiblemente afectada, intentaba, sin éxito, disculparse por un accidente claramente involuntario. La presencia de Alfred en el lugar cambió inmediatamente la dinámica de la situación. Con la autoridad de alguien acostumbrado a mediar conflictos y la serenidad de quien comprende el valor de la compasión, se acercó, su expresión tranquila contrastaba fuertemente con la tormenta de emociones provocada por George. «George, esto es absolutamente inaceptable», comenzó Alfred, su voz firme pero controlada, atrayendo la atención de todos los presentes. «No hay justificación para tratar a alguien con tanta falta de respeto, especialmente por un accidente». George, sorprendido por la intervención de Alfred, intentó recomponerse, buscando una respuesta que justificara su explosión. Sin embargo, se encontró sin palabras ante la firmeza y la claridad moral de Alfred. Evelyn, aún temblando, levantó los ojos hacia Alfred, encontrando en él una mirada de genuina preocupación y apoyo. Por un momento, el caos del café pareció desaparecer, dando paso a una conexión silenciosa pero poderosa entre ellos. «Yo, realmente lo siento mucho por lo que pasó, señor Morrison», logró decir ella, su voz aún marcada por la tensión del momento. «No hay nada por lo que debas disculparte, Evelyn», respondió Alfred, con una gentileza que reconfortó a la joven camarera. «Los accidentes ocurren, y la forma en que reaccionamos ante ellos dice mucho sobre nuestro carácter». La intervención de Alfred no solo calmó los ánimos, sino que también sirvió como un recordatorio valioso sobre la importancia de la empatía y la comprensión mutua. George, ahora visiblemente avergonzado por la reprimenda pública, murmuró algo que sonaba como una disculpa antes de alejarse, su salida casi tan abrupta como su explosión. El incidente en el café, aunque breve, fue un momento de aprendizaje significativo. Para Evelyn, representó el descubrimiento de un aliado inesperado en Alfred, cuya defensa inquebrantable a su favor creó un vínculo de respeto y gratitud que trascendería ese día agitado. Alfred, por su parte,
vio en la joven camarera un reflejo de los valores que siempre había procurado defender, reafirmando su compromiso de promover un ambiente donde la dignidad y el respeto prevalecieran por encima de todo. Después del incidente que sacudió el café esa mañana tumultuosa, el ambiente comenzó lentamente a recuperar su ritmo habitual. Mientras los clientes volvían a sumergirse en sus conversaciones y el reconfortante aroma del café llenaba nuevamente el espacio, Evelyn se acercó a Alfred, aún procesando los eventos recientes. Su corazón estaba lleno de gratitud por ese gesto inesperado de apoyo, una luz brillante en medio de la tormenta de humillación y ansiedad que había enfrentado. «Señor Morrison, yo, realmente no sé cómo agradecerle por haber intervenido por mí», comenzó Evelyn, su voz aún temblorosa pero firme. «Su gentileza hoy significó más para mí de lo que puedo expresar». Alfred, observando a la joven camarera, le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Evelyn, no tienes nada por lo que agradecer. Era lo correcto. Nadie debería ser tratado de esa manera, especialmente por algo tan insignificante como un accidente». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Mientras Evelyn expresaba su gratitud, moviéndose sutilmente, el colgante que siempre llevaba puesto, una pequeña llave de plata, se escapó por un momento de debajo de su uniforme, capturando la luz del sol que se filtraba por la ventana del café. La visión de ese simple objeto desencadenó en Alfred una reacción profunda e inmediata. Sus ojos se fijaron en el colgante, y su expresión cambió drásticamente. Por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo a él, a Evelyn y a ese trozo de metal plateado que brillaba con un significado inmenso y doloroso. Ese colgante, idéntico al que le había dado a su propia hija años atrás, antes de un trágico accidente que los había separado irremediablemente, era un espectro de un pasado que Alfred había intentado, sin éxito, dejar atrás. «Evelyn, este colgante», comenzó Alfred, su voz fallando mientras luchaba contra la marea de emociones que lo amenazaba. «¿Dónde conseguiste esto?». Su pregunta estaba cargada de un peso inmenso, una mezcla de esperanza, miedo y una curiosidad casi dolorosa. Evelyn, sorprendida por el repentino cambio en Alfred, miró hacia abajo, tocando el colgante instintivamente. «Ah, yo, siempre lo he tenido conmigo. Fue encontrado conmigo cuando me encontraron», explicó, su voz trayendo a colación la neblina de misterio que siempre había rodeado su origen. El intercambio entre los dos estuvo cargado de significado, un momento de reconocimiento que trascendió la simple expresión de gratitud. Para Alfred, la visión de ese colgante era un llamado de un pasado que nunca había superado verdaderamente, una posibilidad improbable que su corazón se negaba a ignorar. Para Evelyn, era la revelación de que su historia, por fragmentada que estuviera, tenía raíces que tal vez se extendían mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Después del inesperado reconocimiento del colgante, Alfred invitó a Evelyn a sentarse en una mesa más apartada, donde el bullicio del café no pudiera perturbar la conversación que se anunciaba ser tanto delicada como cargada de emoción. Con una taza de café aún caliente entre sus manos, Alfred se preparó para abrir las puertas de un pasado que había sellado en lo más íntimo de su ser. «Lo que te voy a contar es una historia que, hasta el día de hoy, lleva un dolor profundo en mi corazón», comenzó Alfred, su voz baja y estable, pero cargada de una emoción palpable. «Hace muchos años, en una noche tormentosa muy parecida a la que te encontraron, mi esposa, Gina, y yo sufrimos un terrible accidente de coche. Íbamos de regreso a casa con nuestra hija, una niña pequeña en ese entonces, llena de vida y sueños». Evelyn escuchaba atentamente, cada palabra de Alfred pintando en su mente la imagen de una familia feliz lanzada abruptamente al caos. La similitud de su propia historia con la narración causaba un torbellino de sentimientos dentro de ella, una mezcla de tristeza, empatía y una curiosidad ansiosa. Cuando el coche salió de la carretera, fue lanzado contra los árboles. A mí me encontraron inconsciente, lejos del vehículo, y Gina estaba atrapada en las herramientas. Pero nuestra hija desapareció. A pesar de los esfuerzos incansables de la policía y de las búsquedas que organizamos, nunca pudimos encontrar rastro alguno de ella después del accidente. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Alfred hizo una pausa, el peso de ese momento reflejado en sus ojos, que se encontraban con los de Evelyn con una intensidad que desbordaba el dolor de años de incertidumbre y pérdida. Con el tiempo, nos vimos obligados a aceptar que tal vez nunca la volveríamos a ver. Y esa aceptación trajo un dolor que, de alguna manera, nunca superamos realmente. Y ahora, al ver ese colgante contigo, el mismo que le había dado a mi hija antes de ese fatídico día, no puedo dejar de preguntarme. Evelyn,
Conmovida por la historia de Alfred, sintió sus propias incertidumbres y el peso de su pasado desconocido convergiendo en ese momento. Las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos no eran solo de tristeza, sino también de esperanza. «Puede ser que no seamos las piezas perdidas una del otro», dijo ella, su voz temblorosa, «pero, de alguna manera, nuestras historias se entrelazaron ahora». La conversación entre Alfred y Evelyn en ese café no era solo un intercambio de memorias dolorosas, era el comienzo de un viaje en busca de la verdad, impulsado por la posibilidad, por más remota que fuera, de que los capítulos no escritos de sus vidas pudieran finalmente ser revelados. Para Evelyn, la revelación de la historia de Alfred abrió una puerta hasta entonces desconocida, una oportunidad de descubrir su origen y, quién sabe, reencontrar un hogar que nunca supo que tenía. Con la revelación de las similitudes entre sus historias, Alfred y Evelyn decidieron dar un paso valiente hacia la verdad. Sabiendo que el camino por delante podría cambiar sus vidas para siempre, acordaron, con un sentimiento compartido de determinación, realizar una prueba de ADN. Era una decisión que llevaba el peso del mundo, una búsqueda de confirmación de un vínculo que, hasta entonces, pertenecía solo al reino de las posibilidades. Al día siguiente, se encontraron en una clínica genética, un lugar que prometía respuestas a las preguntas que habían resonado durante años en sus corazones. Mientras llenaban los formularios necesarios, intercambiaban miradas llenas de esperanza y ansiedad, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el futuro y lo que podría traer. El proceso fue sorprendentemente sencillo, una rápida recolección de muestras que, sin embargo, contenía la complejidad de toda una vida de preguntas sin respuesta. Independientemente del resultado, dijo Alfred, intentando ofrecer un consuelo que él mismo buscaba, quiero que sepas, Evelyn, que estoy aquí. Afrontaremos lo que venga, juntos. Evelyn, profundamente conmovida por la generosidad y el apoyo de Alfred, simplemente asintió, sintiendo una conexión con este hombre que, hasta hace poco, era un extraño. Era extraño pensar que, en tan poco tiempo, sus vidas habían quedado entrelazadas de manera tan significativa. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y resistencia emocional. El tiempo parecía moverse de forma errática, alternando entre pasar demasiado rápido y arrastrarse penosamente. Evelyn y Alfred buscaban consuelo en sus rutinas diarias, pero la expectativa del resultado de la prueba de ADN arrojaba una larga sombra sobre todos los demás aspectos de sus vidas. Evelyn se encontraba frecuentemente distraída, su trabajo en el café marcado por momentos de reflexión profunda, mientras Alfred luchaba por mantener el enfoque en sus responsabilidades en la empresa. El peso de la incertidumbre era constante, un recordatorio de que sus vidas podrían estar a punto de cambiar de forma irrevocable. Finalmente, llegó el día. La clínica había informado que los resultados estaban listos, y Alfred y Evelyn acordaron encontrarse juntos para conocerlos. El encuentro estuvo marcado por un silencio tenso, una calma antes de la posible tormenta de emociones que estaba por venir. Sentados uno al lado del otro en la sala de espera de la clínica, las manos de ambos temblaban ligeramente, un reflejo físico de la tormenta interior que cada uno enfrentaba. Era el momento de la verdad, el instante en que todas sus preguntas, esperanzas y miedos serían confrontados con la realidad, fuera cual fuera. Ese periodo de espera por el resultado de la prueba de ADN fue más que una simple cuenta regresiva, fue un momento de introspección y preparación para lo que el futuro les deparaba, un futuro que, independientemente del resultado, ya había comenzado a tejer nuevos lazos entre ellos. El aire en la pequeña sala parecía suspendido, cargado de expectativa, mientras Alfred y Evelyn esperaban la entrada del médico. La puerta finalmente se abrió, y con solo unos pocos pasos hacia adentro de la sala, el médico llevaba en las manos un sobre que sellaba el destino de sus búsquedas, un trozo de papel que contenía verdades capaces de transformar el vacío en plenitud, la incertidumbre en certeza. Los resultados de la prueba de ADN son concluyentes, comenzó el médico, su voz neutral intentando disfrazar la magnitud del momento. Hizo una pausa, mirando a Alfred y luego a Evelyn. Evelyn, eres, sin lugar a dudas, la hija de Alfred y Gina Morrison. La sala quedó sumida en un silencio denso mientras las palabras del médico resonaban, desatando una avalancha de emociones en Alfred y Evelyn. Alfred sintió un alivio y una alegría tan intensos que lo dejaron momentáneamente sin aliento, con las manos temblando mientras buscaba apoyo en la mesa frente a él. Evelyn, por su parte, permanecía inmóvil, el shock inicial dando paso a una oleada de realización que la abrumaba, trayendo lágrimas a sus ojos. Era un momento de verdadera catarsis. Las barreras construidas por años de dudas e incertidumbre se desmoronaban ante la irrefutable realidad presentada por aquel simple pedazo de papel.
Alfred extendió su mano, encontrando la de Evelyn, un gesto que simbolizaba no solo apoyo, sino la reunión de una familia separada desde hacía mucho tiempo. Yo tengo una familia, logró decir Evelyn, su voz entrecortada por la emoción. Alfred simplemente asintió, incapaz de hablar, sus ojos también llenos de lágrimas. La emoción de aquel momento se extendió más allá de la sala de la clínica, culminando en un encuentro con Gina. La noticia de la confirmación había sido compartida por Alfred, preparando a Gina para el momento que cambiaría su vida una vez más. Cuando Evelyn llegó a la casa de los Morrison, fue recibida por Gina con los brazos abiertos y lágrimas que fluían libremente, una expresión de alegría incontenida que no necesitaba palabras. El abrazo entre madre e hija, perdidas una para la otra por tantos años, fue un símbolo poderoso de amor y reencuentro. Las lágrimas compartidas eran testigos de sus viajes individuales de dolor y esperanza, ahora concluidos en aquel abrazo. Mi niña, mi querida niña, murmuraba Gina, apretando a Evelyn contra ella. Has vuelto a nosotros. La confirmación de la prueba de ADN no fue solo el final de una búsqueda, fue el comienzo de un nuevo viaje para Evelyn, Alfred y Gina. Un viaje de redescubrimiento, de construcción de nuevas memorias y de fortalecimiento de lazos que, aunque probados por el tiempo y la tragedia, se demostraron inquebrantables. Ese día, la familia Morrison fue restaurada, unida no solo por la sangre, sino por una profunda gratitud por el regalo que se les había otorgado, la oportunidad de ser, una vez más, una familia completa. Con la confirmación de su verdadera identidad, Evelyn se encontró al borde de una nueva existencia. La transición a la vida como parte de la familia Morrison y como miembro de la empresa de Alfred prometía ser un viaje lleno de descubrimientos y desafíos. Cada día traía consigo una mezcla de emociones, desde la alegría embriagadora de pertenecer finalmente a una familia hasta la ansiedad natural ante lo desconocido. Los primeros días de Evelyn en la casa de los Morrison estuvieron marcados por una sensación surrealista. Cada conversación con Gina, cada cena en familia, cada risa compartida parecía fortalecer aún más el vínculo que los unía. Gina, con su ternura inagotable, se esforzó por hacer que Evelyn se sintiera acogida y amada, llenándola de historias del pasado y sueños para el futuro. Alfred, por su parte, ofrecía un apoyo constante, un faro de sabiduría y paciencia en medio de las olas de emoción que Evelyn navegaba. La integración en la empresa de Alfred representaba un capítulo aparte en esta nueva vida. Decidida a honrar el nombre Morrison y a contribuir de manera significativa al legado familiar, Evelyn se sumergió de lleno en el aprendizaje sobre los negocios de la empresa. Su determinación y ética laboral rápidamente le ganaron el respeto de sus colegas, aunque la sombra de su relación con Alfred y cómo llegó a la empresa a veces planeaba en su mente. No fueron pocas las veces que Evelyn se encontró confrontada con la duda sobre su valía más allá de los lazos sanguíneos que ahora la conectaban a ese mundo. La preocupación de ser vista solo como la hija perdida del jefe, y no por sus propias competencias era una presencia constante, un reto que estaba determinada a superar. Evelyn también enfrentó el desafío de construir nuevas relaciones profesionales, navegando por las dinámicas complejas de la empresa y aprendiendo a confiar en su propia voz en un entorno antes completamente ajeno para ella. En cada proyecto en el que trabajaba, en cada reunión de equipo, Evelyn no solo aplicaba su conocimiento e intuición, sino que también absorbía cada lección, cada retroalimentación, como parte de su crecimiento personal y profesional. Estos acontecimientos no se trataban solo de la adaptación de Evelyn a una nueva vida familiar y profesional, se trataba de redescubrirse a sí misma, de moldear su identidad no solo como miembro de los Morrison, sino como una mujer fuerte, capaz y determinada a dejar su propia huella en el mundo. Y mientras enfrentaba estos desafíos, tanto los momentos de triunfo como los de duda servían para fortalecer aún más los lazos con su nueva familia, demostrando que, aunque la vida como Morrison fuera nueva para ella, estaba exactamente donde pertenecía. La integración de Evelyn a la empresa y a la familia Morrison no solo trajo alegría y renovación, sino que también destacó la necesidad de alinear los valores de la empresa con los principios personales de justicia y respeto que Alfred siempre ha valorado. El incidente en el café, aunque aparentemente menor en el gran esquema de las operaciones diarias de la empresa, fue un recordatorio claro de que las acciones de cada individuo se reflejan en la cultura corporativa en su conjunto. Y fue el comportamiento de George Brown lo que acabó convirtiéndose en un punto de inflexión para Alfred. La decisión de Alfred no fue tomada a la ligera. Después de reflexionar sobre el incidente, se dio cuenta de que la conducta de George no era un caso aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que iba en contra de todo lo que la familia Morrison y su empresa representaban. El respeto mutuo, la compasión y la integridad eran piedras angulares en la filosofía de Alfred,
no solo en casa, sino también en el lugar de trabajo. Era imperativo que el liderazgo de la empresa personificara esos valores. Con determinación, Alfred convocó una reunión con George. El encuentro, marcado por la tensión de lo que estaba por venir, tuvo lugar en la oficina de Alfred, un espacio que ya había sido escenario de muchas decisiones importantes. George, tus años de servicio a la empresa han traído muchos éxitos, y por eso estoy agradecido, comenzó Alfred, siempre equilibrado, pero no podemos ignorar el impacto de nuestras acciones en el bienestar de nuestros colaboradores. La respuesta de George fue defensiva, un reflejo casi instintivo a la crítica. Sin embargo, las palabras de Alfred eran irrefutables, cargadas de una convicción forjada en la experiencia y en la observación cuidadosa del ambiente que deseaba cultivar en su empresa. La cultura de nuestra empresa se construye sobre la base del respeto y la dignidad de cada miembro de nuestro equipo, continuó Alfred, y, desafortunadamente, tu comportamiento reciente no refleja esos valores. Por esa razón, creo que es mejor seguir caminos separados. La decisión de remover a George de su puesto como vicepresidente fue comunicada a la empresa con la misma serenidad y firmeza que caracterizaban todas las acciones de Alfred. Aunque la salida de un ejecutivo de tan alto nivel traía sus propias ondas de choque a través de la organización, el mensaje era claro, la integridad y el respeto eran innegociables. Para Evelyn, la actitud de su padre no solo reafirmaba el carácter excepcional del hombre que estaba aprendiendo a llamar papá, sino que también servía como un recordatorio poderoso del tipo de líder que aspiraba a ser. La acción de Alfred reforzó el compromiso con una cultura empresarial que valoraba a cada individuo, una lección que Evelyn llevaría consigo mientras continuaba encontrando su lugar en la empresa y en el mundo. La remoción de George de las funciones de liderazgo no fue solo el cierre de un capítulo tumultuoso en la historia de la empresa, fue un paso hacia un futuro en el cual los valores fundamentales de la familia Morrison serían la brújula, tanto dentro como fuera de las paredes de la empresa. A medida que Evelyn se establecía en su nueva vida, tanto en el ámbito personal como profesional, comenzaba a percibir el verdadero significado de la responsabilidad que ahora cargaba. Reunida con su familia después de tantos años de separación, se veía no solo como alguien que buscaba su lugar dentro de ese núcleo, sino también como un puente hacia el futuro, alguien que podía traer nuevas perspectivas y energías para la dinámica familiar y empresarial. En los meses siguientes, Evelyn se dedicó a fortalecer los lazos con Gina y Alfred, participando activamente en la vida familiar y compartiendo momentos que iban desde las comidas en familia hasta las pequeñas celebraciones de los logros diarios. Cada conversación, cada gesto de cariño, contribuía a tejer la rica tela de su nueva vida, llenando los vacíos dejados por los años de separación. Paralelamente, su integración a la empresa resultó ser una oportunidad para reflejar los valores que Alfred siempre priorizó. Inspirada por el ejemplo de su padre, Evelyn vio en su posición una oportunidad de influir positivamente en la cultura corporativa, promoviendo un ambiente de trabajo donde la compasión y la justicia no fueran solo palabras, sino principios vividos en el día a día. Con una energía renovada y una visión clara del impacto que podía tener, Evelyn comenzó a implementar iniciativas enfocadas en el bienestar de los colaboradores. Programas de desarrollo profesional, espacios para el diálogo abierto y honesto sobre las necesidades y desafíos de los empleados, y actividades orientadas a construir una comunidad más unida dentro de la empresa se convirtieron en parte de su proyecto para un futuro más inclusivo y solidario. Estas acciones no pasaron desapercibidas. Poco a poco, la atmósfera en la empresa comenzó a transformarse. Los empleados se sentían más valorados y comprendidos, lo que, a su vez, se reflejaba en una mayor satisfacción laboral y en un compromiso renovado con los objetivos de la empresa. Evelyn se convirtió en una figura respetada y querida, no solo por su apellido, sino por su autenticidad y su compromiso genuino con el bienestar de todos. Las transformaciones que Evelyn impulsó en el entorno laboral resonaron más allá de las paredes de la empresa, arrojando una nueva luz sobre el legado de los Morrison. La familia, una vez marcada por la tragedia de la separación, ahora destacaba como un símbolo de unión y resistencia, tanto en lo personal como en lo profesional. Los lazos renovados no eran solo sobre reconstruir relaciones familiares o sobre el ascenso de Evelyn a una posición de influencia en la empresa. Se trataba del poder transformador del amor, la empatía y el compromiso con los valores que definen quiénes somos. Evelyn, al abrazar su papel en la familia y en la empresa, se convirtió en un faro de esperanza y en una prueba viva de que, independientemente de los desafíos enfrentados, es posible construir un futuro más brillante y justo para todos.
El mismo café acogedor donde Evelyn y Alfred tuvieron sus primeros encuentros significativos, ahora testigo de una celebración que marcaba no solo el cumpleaños de Evelyn, sino también el cierre de un ciclo lleno de descubrimientos, desafíos y, sobre todo, amor. El café estaba especialmente decorado para la ocasión, con globos y flores que añadían colores vibrantes al ambiente ya familiar. Amigos, colegas de trabajo y, por supuesto, Gina y Alfred rodeaban a Evelyn, cada uno compartiendo la alegría de ese momento especial. La atmósfera era ligera, llena de risas y conversaciones animadas, pero también cargada de una profundidad emocional que solo aquellos que compartieron un viaje tan singular podrían entender. Mientras observaba a los invitados, Evelyn se sentía inmersa en una profunda gratitud. La oportunidad de celebrar su cumpleaños con su familia, algo tan común para muchos, pero que ella nunca pensó que fuera posible para ella, era un regalo que valoraba más de lo que las palabras podrían expresar. Cada abrazo, cada felicitación, cada sonrisa compartida esa noche reforzaba la sensación de pertenencia y la alegría de estar rodeada de personas que la amaban verdaderamente. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Evelyn hizo una pausa, permitiéndose un momento de reflexión. Su mente recorrió rápidamente los eventos del último año, desde la revelación inesperada de su origen hasta los desafíos de integrarse a la vida de la familia Morrison y asumir un papel activo en la empresa. Cada experiencia, cada obstáculo superado, contribuyó a su crecimiento personal y profesional, moldeándola en la persona que era hoy. Con una sonrisa, Evelyn sopló las velas, haciendo un deseo no solo para sí misma, sino para todos los que formaban parte de su vida. Deseaba que el futuro trajera más momentos como ese, momentos de unión, felicidad y amor compartido. El brillo de esperanza en sus ojos reflejaba no solo la satisfacción por el camino recorrido, sino también la anticipación optimista por lo que aún estaba por venir. El cierre de esa celebración en el café, el lugar donde todo comenzó, simbolizaba más que el fin de un capítulo en la vida de Evelyn, representaba el comienzo de uno nuevo, lleno de posibilidades inexploradas. Con la familia y amigos a su lado, Evelyn se sentía lista para enfrentar el futuro, cualesquiera que fueran los desafíos o alegrías que reservara. La historia de Evelyn Morrison, llena de giros inesperados, descubrimientos y lecciones de vida, concluye con una nota de completa realización. Sin embargo, más que un final, es una invitación a contemplar el poder de la resiliencia humana, la importancia de la familia y la capacidad de amar y ser amado. Y así, con corazones llenos y miradas dirigidas al horizonte, la familia Morrison avanza, junta, hacia un nuevo capítulo de sus vidas.